A Juan Ignacio Crespo, buenos días. Buenos días. Rápido le pregunto, ¿tenemos que sacar el dinero del banco a la caja? ¿Están en peligro nuestros ahorros? No, radicalmente no, de momento. Es decir, a corto plazo el sistema bancario español se ha recapitalizado, luego no hay problema. Dentro de 2 o 3 años no sabemos. Dentro de 2 o 3 años, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar, dependerá mucho de la evolución de la crisis económica en la eurozona, ¿no? Si no hay crecimiento, si no hay generación de empleo, si aumenta la tasa de morosidad, pues probablemente la banca española, como la de otros países, necesitaría volver a recapitalizarse en unos cuantos años, en 2 o 3 años. Esperemos que eso no ocurra. Por eso mi respuesta es que radicalmente ahora mismo los ahorros no corren ningún peligro. Pero en 3 años todo dependerá de la evolución del crecimiento económico. La Unión Europea rectifica en el caso de Chipre. ¿Por qué cree que ha rectificado en cuestión de horas? Bueno, yo creo que tomaron la decisión agotados por la noche, como suele suceder en este tipo de reuniones, y sin ver los inconvenientes que iba a tener esa decisión. Pero yo no pondría la culpa en la Unión Europea, yo pondría mucha más culpa en el gobierno de Chipre, que ha maniobrado para salvar la condición de paraíso fiscal de Chipre en una situación imposible. Es decir, primero reprocha a la Unión Europea y al gobierno de Chipre. Hay que respetar la ley, y la ley dice que por encima, que hasta 100.000 euros, el ahorro está garantizado por los fondos de garantía de depósitos de los países respectivos. Eso hay que respetarlo. Y a partir de 100.000 euros ya no hay por qué respetar nada, porque la ley no dice nada sobre eso, o no protege más de 100.000 euros. Pero el gobierno de Chipre sabe que si se aplica este impuesto, como ellos lo han llamado, a los ahorros por encima de 100.000 euros, se puede olvidar de Chipre como paraíso fiscal, como lugar para refugio de dinero ruso o no ruso. Y por eso intentó maniobrar para no penalizar tanto a los ahorradores extranjeros que tienen sus depósitos en Chipre, o las empresas que tienen sus depósitos en Chipre. Y eso es lo que ha sido la contradicción que ha hecho explotar completamente esto como un problema mucho más grave de lo que podía haber sido en principio. Y además hay otro fallo. En una situación de crisis bancaria, los primeros que pierden son los accionistas, los siguientes los que han comprado bonos o, lamento decirlo, acciones preferentes en el caso de que las hubiera, y luego ya finalmente son los depósitos los que entrarían en riesgo, aparte de los empleos de los trabajadores de los bancos. Aquí a los tenedores de los bonos, por lo que sabemos hasta ahora, no se les aplica ninguna quita. Es verdad que los bonos allí solo representan 1.900 millones de euros en total, con lo cual no es una cantidad muy grande. Pero naturalmente 1.900 sobre los 5.800 que se quieren obtener sí es una cantidad grande. Entonces esa es otra de las contradicciones, de los fallos que tienen las medidas que han tomado. O sea que entiendo que con la rectificación de la Unión Europea sigue garantizándose los depósitos de 100.000 euros. Bueno, si finalmente el gobierno de Chipre, ese es el planteamiento que lleva al Parlamento y el Parlamento lo aprueba, y entonces estaría cumpliendo la ley. Pero ojo, porque aquí hay un peligro que no he visto todavía señalar a nadie que yo sepa, que es que hasta 2008 los depósitos que estaban garantizados no eran por valor de 100.000 euros, eran por 18.000 euros aquí en España. Entonces, ojo, que se abre una puerta también por ahí para futuras medidas de los gobiernos en la Unión Europea. La machada de garantizar hasta 100.000 euros fue una medida completamente de emergencia, tomada en octubre de 2008 por la situación en la que se había puesto el sistema financiero mundial de posible quiebra instantánea, y entonces fue, digamos, una medida extraordinaria. Después de esto de Chipre, y pensando en el futuro, hay que empezar a pensar en que la cantidad avalada por el Fondo de Garantía de Depósitos se reduzca. ¿El plan B de Chipre era salir del euro? Bueno, yo creo que siempre salir del euro es un plan, yo no diría B, sino C o D, ¿no? Es más como una especie de amenaza. Me voy y se organiza tal zapatiesta que no tenéis más remedio que aceptar mis condiciones. Pero bueno, antes o después alguien querrá ir hasta las últimas consecuencias de esto y se meterá en un buen lío. Yo creo que no hay alternativa. Los ahorros de los chipriotas, aunque les aplicaran a todos la primera versión del impuesto, se quedarían mucho mejor que si salen del euro y se deprecian en un 50%, con lo cual su poder adquisitivo medido en euros se quedaría reducido no en un 6
10%, sino un 50%. Afortunadamente todas las dudas e interrogantes, siempre cuando viene Juan Ignacio Crespo al programa nos ayuda a dar respuestas. Y ayer estábamos muy pendientes de la bolsa, de lo que sucedía en los mercados. Y nos recordaba usted mismo lo que sucedió en Estados Unidos, año 33. Sí, en el año 33 acaba de ganar las elecciones el presidente Roosevelt y toma posesión a primeros de marzo. Y su primera medida es un cierre bancario de 3 días que termina convirtiéndose en un cierre de 10 días. Como había 2 fines de semana en medio, es prácticamente el caso chipriota, porque yo no creo que los bancos chipriotas... Están viendo en sus pantallas el gráfico precisamente de lo sucedido ese año 33 en Wall Street. Cierran los bancos durante casi 10 días, la bolsa también, y al abrirse la bolsa se ve en el gráfico que hay una reacción al alza muy rápida, casi en vertical, luego una caída a lo largo del mes de marzo de pérdida de la mitad de lo ganado y luego un subidón ya que dura durante los siguientes 4 o 5 meses. Ahí se ve lo caprichosos que son los mercados, que tras un cierre bancario tienen una reacción al alza, luego pierden parte de lo ganado y luego finalmente deciden subir durante varios meses y fuertemente, ¿no? Probablemente lo que vamos a ver en las bolsas a partir de ayer pues es lo mismo, reacciones muy histéricas al alza o a la baja, pero con una tendencia que ya es de recuperación de las cotizaciones. Yo vengo planteando desde hace tiempo que, según el patrón de comportamiento de los mercados en las diferentes crisis comparables con esta, excluyendo la Gran Depresión, que fue un caso aparte, es siempre la misma, muy parecida, y eso no anuncia ya catástrofes financieras. Sí, otra catástrofe, que es la catástrofe que estamos viviendo del paro, de la falta de crecimiento económico, pero lo que son catástrofes financieras espectaculares, muchos errores tendrían que cometer los gobiernos para que pudiéramos verlas. Por eso, el sábado, cuando yo me entero de lo de Chipre, mi primera reacción es un poco de asustarme mucho y después de decir alto que no toca catástrofe financiera. Veremos a ver si acierto. Una cuestión quería preguntarle, y es ¿de dónde va a salir el dinero que necesita Chipre? Porque yo decía antes, ha habido enormes protestas en las últimas horas por la medida de la Unión Europea, pero de lo que no estamos hablando es quién va a poner entonces ese dinero, de dónde va a salir. Vamos a ver, aquí también defendiendo la Unión Europea, que ayer y hoy no era una cosa muy popular, la Unión Europea va a poner 10.000 millones, es decir, que no hay una absoluta falta de solidaridad. Se ponen 10.000 millones que supongo que saldrán del mecanismo de estabilidad europeo, y el resto se les ha pedido a los chipriotas que lo pongan ellos. Lo que pasa es que se pone infringiendo la ley, por eso yo creo que hay que aplicar la ley, y es para depósitos superiores a 100.000 euros con la tasa que haga falta, y el resto pues sale de los mismos fondos que ha salido la recapitalización de la banca española. 10.000 millones, de los cuales al menos 1.200 los va a tener que poner España. Efectivamente, por las garantías que tiene que poner. Conviene saber que España va a poner España en el medio. En Chipre 1.200 millones aproximadamente. Yo le quería preguntar, señor Crespo, si no cree que estamos pagando las consecuencias, en el fondo, de una negligencia de la Unión Europea, que es mantener excepciones o semiparaísos fiscales en su seno. Caso de Chipre. Esto era previsible que tras la crisis griega, Chipre, que bueno, sobre todo la parte greco-chipriota de la isla, iba a acoger determinados flujos de capitales procedentes de Grecia, como lo está haciendo de los países balcánicos y como lo está haciendo de Rusia o de otras zonas. Esto no era previsible que tarde o temprano se iba a producir un pequeño problema o un problema serio. ¿Es conveniente que la Unión Europea resuelva estas excepciones, que no es la única, porque Chipre no es la única que hay en Europa? ¿Qué juicio le merece esta excepcionalidad fiscal? Chipre, más que un paraíso fiscal, es un semiparaíso fiscal, porque no es comparable a las Islas Caimán, ¿no? Pero ese impuesto de sociedades del 10%, igual que el 12,5% del impuesto de sociedades en Irlanda, pues finalmente hace que muchas empresas se radiquen allí para pagar un impuesto de sociedades bajo, ¿no? Esas son anomalías que la Unión Europea hasta ahora no ha tenido el coraje de abordar para eliminarlas. Y el problema de Chipre se veía venir por lo mismo que se veía venir el de Irlanda o el de Islandia. Cuando tienes un sistema bancario que es 7 veces tu Producto Interior Bruto, eso antes o después te da un problema. Para hacernos una idea, en España, por cada 6 euros de depósitos
de residentes, hay 1 de no residentes. Con las cifras que se han manejado estos días, en Chipre, por cada 2 euros de residentes hay 1 de no residentes. Es decir, la relación es muy diferente y por lo tanto el riesgo para el sistema chipriota es muy superior por esa parte de lo que podía ser el riesgo del sistema bancario español. Y todo porque por ese intento del gobierno de Chipre de mantenerlo como semiparaíso fiscal, que es lo que le han metido en un callejón sin salida. ¿Y estamos haciendo bien los deberes en España? Sí, los estamos haciendo bien, a trancas y barrancas, porque nunca es fácil reconocer la realidad que tenemos delante, y la realidad que tenemos desde el año 2008 es una realidad de empobrecimiento de todo el mundo, en la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, salvo casos de países muy atrasados que están en una trayectoria de crecimiento fuerte como China o algunos latinoamericanos. Y ese empobrecimiento ha venido por la parte de aumento del desempleo, por la parte de bajada de los salarios y alguna vez también va a venir por la parte de pérdida de algo del ahorro. Algunos ya lo han perdido, los que invirtieron en preferentes o en convertibles o en participaciones de la CAM. Es un proceso de empobrecimiento general, tanto en lo salarial como en lo financiero. Ahora les ha tocado el golpe financiero en Chipre, pero en España ya hemos visto golpes de ese tipo, no con el mismo impacto internacional, pero golpes importantes como son las preferentes. Agradecemos a Juan Ignacio Crespo que haya estado aquí con nosotros esta mañana en los desayunos y por sus explicaciones. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. No vamos a dejar